Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Volviendo a Casa Podcast, un proyecto que nació en el corazón del Señor para que juntos volvamos de regreso a casa, de regreso a esa relación con el Padre y de regreso a la intimidad con Dios. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema en el que he sido inquietada por el Señor en el último tiempo, pues he tenido conversaciones con distintas personas donde escucho en estas conversaciones argumentos del tipo: yo amo a Dios, pero no quiero nada con la iglesia. Yo creo en Jesús, pero no me gusta congregarme. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo desde mi casa puedo tener mi propia fe y puedo tener ahí una relación con Dios. Y así, bueno, hay una larga lista de argumentos que he ido escuchando en este último tiempo, y la verdad es que son argumentos que muchas veces vienen de personas que nunca ni siquiera han ido a una iglesia, y otras que por distintas razones han sido dañadas lamentablemente. Y bueno, yo quiero partir un poquito hablando de lo que no es la iglesia. Y la iglesia, amados, amigos, oyentes, no son cuatro paredes. Eso es un templo, eso es un lugar de reunión. Y aunque llamamos iglesia a ese lugar físico, porque yo también digo los domingos, los jueves, cuando el Señor me permite congregarme, que voy a la iglesia no es un lugar físico, no son esas cuatro paredes. Y tampoco es la institución a la que decimos muchas veces pertenecer. Por definición, esa no es la iglesia. ¿Y cómo sí podemos hablar de lo que es la iglesia? Bueno, en primer lugar, hay que definir lo que sí es la iglesia. Y bueno, lamentablemente entiendo que hay muchas personas que en nombre de esta institución humana han hecho y siguen haciendo atrocidades, siguen cometiendo errores, siguen ocurriendo cosas horribles y lamentablemente ocupan el nombre de Dios en vano. Pero estas situaciones, e incluso quizás si el que está viendo este episodio es alguien que en algún momento fue dañado por alguien dentro de estas cuatro paredes, quiero decirte que esa no es la iglesia que Cristo fundó. Primero, como les decía, hablemos un poquito de la definición bíblica de lo que es la iglesia. Y bueno, la palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea o convocación. Y nada más y nada menos que el primero en mencionar esta palabra y de definir y de fundar la iglesia es Cristo. Y quiero decirles también que esto no es un invento que se inventaron, valga la redundancia, los humanos, sino que esto es el proyecto eterno de Cristo. Y esto lo podemos ver en la palabra en Mateo a partir del verso 13, dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que en este texto podemos ver que quien funda la iglesia, quien por primera vez en la historia habla de la iglesia, es Cristo. Y es Cristo también quien la protege, y es Cristo también que en ese mismo conjunto de versículos habla de su victoria.
Entonces, la iglesia es la comunidad viva que el Señor edifica. Somos los que, así como Pedro, confesamos que Cristo es Dios. Confesamos nuestra fe en Jesús, le entregamos nuestra vida y también caminamos en obediencia. Porque aquí es también importante entender esa parte. No solo basta con creer. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas en estos argumentos me dicen, sí, yo creo en Dios. Pero no se trata solamente de creer, sino también de obedecer su palabra. Porque dice la palabra también que los demonios creen e incluso tiemblan, pero ellos no se arrepienten y mucho menos obedecen a Dios, por el contrario. Entonces, la iglesia somos esa comunidad de creyentes que hay en la tierra. No es un diseño de hombres. Y si bien son hombres y somos hombres los que formamos parte de la iglesia, no es una idea nuestra. Y que sí, lamentablemente, muchos hombres la han desvirtuado o han intentado desvirtuarla porque han cometido muchos errores, pero déjenme decirles que esa no es la idea original de Cristo con su iglesia. La iglesia es una idea de Jesús, no es una idea de hombres. Ese es el lugar donde Dios quiere habitar con su espíritu y es el cuerpo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y esa comunidad donde somos transformados, donde somos corregidos, donde somos enviados. Y cuando hablo de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, esto también está contenido, por ejemplo, en Colosenses 1:18 habla lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También en Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero más que eso, es la novia por la que Él murió y por la que pronto volverá. Amén. Y miren, también justamente en el libro de Efesios, pero en el capítulo 5, verso 25 dice, Cristo, y voy a parafrasear, ¿sí? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Entonces, imaginen este amor tan grande de Jesús que dio hasta su última gota de sangre por nosotros los hijos que formamos la iglesia. Esta idea gloriosa del Señor. Y también en Apocalipsis 19:7 nos dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros como iglesias o como iglesia, como hijos de Dios, debemos prepararnos, pero debemos prepararnos en comunidad. Entonces, esa comunidad que el Señor nos dejó para disfrutar de nuestra fe, para ser corregidos, para ser exhortados, para ser edificados y sobre todo para ser amados, no podemos rechazarla, no podemos odiar y menospreciar a esa esposa de Cristo. No podemos caminar lejos de ese cuerpo. Entonces hay dos cosas ultra importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, imagínense una cabeza desconectada de su cuerpo. No existe. Y un cuerpo no puede estar desconectado de su cabeza. Lo mismo ocurre con el esposo, ¿no? No podemos decir que amamos al esposo, pero odiamos a su esposa. Son dos cosas que no van de la mano. Y no es saludable vivir una fe aislada, no es saludable vivir desconectado de una comunidad que Jesús mismo compró con el precio de su sangre. Entonces, de hecho, el ejemplo más hermoso que tenemos de comunidad es Dios en sí mismo. Dios es una comunidad con el Hijo y Dios es una comunidad con el Espíritu Santo. Entonces, en sí mismo, ya Dios vive en comunidad.
y también nos creó a nosotros, a cada uno de nosotros, para que vivamos en comunidad. Y eso es súper importante entender, que Dios nos va a venir por medio de Cristo, por una iglesia de creyentes o por creyentes que están aislados. Yo creo en mi fe a mi manera, yo tengo una relación por acá. No, Jesús no viene por creyentes aislados. Viene por una novia que se está preparando, que está limpiando sus vestiduras, que se está preparando para ese glorioso día, para esas bodas hermosas del Cordero que vamos a vivir cuando el Señor regrese. Amén. Y yo sé, y cuando el Señor me inquieta hablar de esto es porque muchas personas están viviendo una fe individualista, y eso no es bíblico. Eso no está bien. De hecho, en Hebreos dice, en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarse nos protege espiritualmente. Uno, cuando hay personas que sabemos que pueden estar orando por nosotros, intercediendo por nosotros en medio de algún proceso que podamos estar viviendo, eso nos protege espiritualmente, eso nos afirma en nuestro espíritu. Recuerden que la batalla que enfrentamos no es una batalla contra carne ni sangre. Entonces necesitamos hermanos en la fe que puedan estar intercediendo por nosotros, orando por nosotros, levantando nuestros brazos. Hay momentos en nuestra vida en Cristo que incluso nuestra fe pudiera titubear, pero si hay un hermano que puede sostener nuestros brazos en esos procesos que vivimos. De hecho, siempre el Señor trae a memoria, cuando Moisés, el pueblo de Israel estaba perdiendo las batallas, cuando Moisés se cansaba de interceder y empezaba a bajar los brazos. Pero había un Hur y había un Aarón que sostenían sus brazos. Entonces, hoy en día, cuando traemos eso a la iglesia, esos Aarón y esos Hur son esos hermanos en la fe, es esa comunidad que nos protege espiritualmente, que nos ayuda a crecer en amor y en verdad, que nos permite servir con nuestros dones. Porque también el Señor te ha dado dones, te ha dado talentos hermosos. Entonces, si tú vives aislado en una fe solo para ti y solo contigo, individualista, ¿cómo vas a poner en práctica esos dones que el Señor también ha depositado en ti? Y a veces pensamos que solamente sirven para la iglesia, las personas que cantan, las personas que adoran, y no. Necesitamos en la comunidad personas que tengan el discernimiento de poder abrazar a alguien que necesita un abrazo, que pueda entregar una palabra de afirmación a un hermano que tiene los brazos caídos. Entonces, qué importante es poder vivir en comunidad y no creer en las mentiras del enemigo, porque sí, es cierto, hay personas que han fallado, hay hombres que en nombre de la iglesia, comillas, en nombre de Dios, han cometido un sinnúmero de atrocidades que ni siquiera quiero nombrar. Pero también entendemos que cuando nosotros vamos al concepto bíblico de lo que es la iglesia, que es esta comunidad que nos permite crecer en Cristo, que nos forma, que nos redarguye, que nos instruye, que nos edifica, entendemos que no podemos vivir una fe sola, una fe individual. ¿A quién edifica mi fe en mi casa? A nadie. Entonces el Señor nos hizo para vivir en comunidad, y la iglesia en sí mismo, esta comunidad, nos permite también que Cristo sea formado en nosotros. Porque ¿cómo yo voy a medir mi crecimiento espiritual si no tengo personas alrededor con mi misma fe? ¿Cómo yo puedo medir mi crecimiento en mi carácter, por ejemplo, si no tengo un hermano al lado? Si no estoy en un grupo que me permita ver cómo va mi crecimiento en mi carácter, en mi espíritu. Hermanos, es importante tener una comunidad, porque si hay un lugar donde el Señor pule nuestro carácter, es en la iglesia, es en esa comunidad. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. ¿Y saben algo? Un carbón fuera del fuego es un carbón que se apaga. Así mismo es un creyente sin comunidad es un creyente que se enfría. Entonces, si el Señor fue a tu encuentro, ¿cierto? Por ejemplo, pienso en el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo no necesitó incluso que nadie le fuera a predicar a su casa, no necesitó que nadie le leyera nada. El apóstol Pablo fue encontrado en el camino por Cristo. Cristo fue a su encuentro, ¿sí? Pero que inmediatamente lo envió a hacer iglesia. Inmediatamente lo envió a él, que tenía un conocimiento profundo de la Biblia, porque era el fariseo de fariseos, lo envió inmediatamente, no a hablar precisamente de todos los conocimientos que tenía de la Tanakh, que los tenía, y por supuesto que ayudó en todo el ministerio del apóstol Pablo, por supuesto que sí, pero cada vez que el apóstol Pablo tenía que defender su fe, todas las veces que estuvo preso, que fue juzgado, todas esas veces el apóstol Pablo defendía su fe con su propio testimonio, porque había sido encontrado por Cristo. Y en su comunidad o en su iglesia y en todas las iglesias que fundó, siempre lo primero que el apóstol Pablo hablaba era cómo había sido su encuentro con Cristo. Entonces, si bien podemos tener ese encuentro y podemos estar súper encendidos porque acabamos de conocer al Señor y entendemos que nos salvó, que nos rescató, que nos limpió con su sangre, y eso es hermoso, si nosotros no estamos en una comunidad, esa fe próximamente se va a enfriar. Entonces, amados, amar a Cristo también es amar a su esposa. Amar a Cristo es también amar a su cuerpo. Y de hecho en 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La iglesia puede tener muchos errores como una institución humana, pero cuando vemos que es una iglesia que está formada por personas imperfectas que están caminando y siendo formadas y transformadas a la medida de Cristo, es importante, y ahí entendemos que no puede haber una separación de la cabeza con el cuerpo y del esposo y la esposa. Hoy quiero dejarlos con esta pregunta. ¿Estás viviendo y estás siendo parte activa de la novia de Cristo? No te conformes con ver el cristianismo desde afuera. Únete, sirve, edifica. Sé parte de la novia hermosa y gloriosa que Cristo está preparando, porque no solo fue su idea, sino que además la está preparando para que cuando Él venga se consume esa boda. Y si después de que tú escuches este podcast viene a tu mente, oye, Nuri, yo he vivido una fe un poco aislada, o en algún momento me congregué y sufrí alguna situación compleja primero, quiero pedirte perdón, porque sé que cuando somos lastimados eso nos hiere y nos aleja. Pero quiero pedirte perdón porque esa no es la iglesia que el Señor Jesús creó. El Señor Jesús está formando a una iglesia gloriosa. Y yo te invito a que tú puedas, si el Señor ha puesto ese bichito en tu corazón, de poder buscar un lugar donde congregarte, que puedas orar, puedas pedirle al Señor que te guíe y te lleve a ese lugar que Él ya tiene preparado de antemano para ti. Ese lugar donde estoy segura que vas a ser formado, amado e instruido por Dios. Así que, y si quieren también aquí en Santiago, por supuesto, yo me congrego en una hermosa casa del Señor, en la que por medio de oración justamente el Señor me sembró, y ya van 3 años desde ese día, y el Señor ha permitido que yo sea formada, que sea instruida, que sea fortalecida, corregida, y sé que el Señor quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Y así formemos esa comunidad hermosa que fue su idea gloriosa. Es esa iglesia hermosa por la que Él pronto volverá. Así que les dejo esa invitación, les dejo esa oración para que podamos caminar en ella. Y si este episodio les bendijo, lo pueden compartir con alguien, pueden dejar algún comentario, y también pueden ahí, si quieren que conversemos más profundo de este tema, comentarlo y lo conversamos. Si tienen dudas, conversemos, porque al final la idea es que todas esas dudas que hay en su corazón, primeramente el Señor las puede responder. Y si yo puedo desde esta ventana ayudar en algo, aquí voy a estar sirviéndole primeramente a Él. Así que los dejo, amados, bendiciones.
Chao, chao.